Contacto telefónico con María José Birque, hermana de Joan de Dios Birque, que fue asesinado hace prácticamente un año atrás en el barrio 25 de Mayo. Eh, María José, ¿qué tal? Buenos días. Pablo, Beto, de la Ciudad de la Furia, Radio 90, te saludan. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Pablo? María José, te llamábamos porque justamente en la semana pasada se conoció el fallo del tribunal colegiado en este juicio abreviado que se realizó por la muerte de tu hermano, por el asesinato de tu hermano en este caso, que ocurrió el 17 de noviembre de 2024. Contanos un poquitito, porque imagino que ustedes han seguido todo este hecho y este juicio abreviado con con el mayor interés, teniendo en cuenta este reclamo de justicia que estaban realizando por la muerte de tu hermano. Sí, sí, nosotros hemos estado durante casi todo este año, digamos, en contacto y informados a través de nuestros abogados, porque nosotros nos presentamos como querellantes en el juicio y desde que sucedió esto, aproximadamente a los 2-3 días nosotros nos pusimos en contacto con un abogado como para que nos represente, porque asesorados también por otra gente, porque la verdad es que en estas situaciones uno no sabe cómo actuar y qué es lo que tiene que hacer, aparte de que la situación era tremenda emocionalmente para nosotros, entonces hubo quienes nos asesoraron porque no sabíamos qué era lo que teníamos que hacer, y lamentablemente las víctimas no son las representadas, digamos, por los defensores oficiales en estos casos. Lamentablemente es así. Nosotros tuvimos que buscar quien nos represente porque funciona de tal manera la justicia que no tenés representantes desde el lado oficial. Entonces, hace cuestión de un año que nosotros venimos siendo parte de audiencias. Por lo general esas audiencias fueron por Zoom, sí, en las que se les daba continuidad a la prisión preventiva de los 3 detenidos que habían, de los 3 imputados, y la última que tuvimos fue en septiembre, la última audiencia, que fue la que le da una prórroga de 2 meses, que era hasta la fecha del cumplimiento de un año, digamos, de sucedido el hecho, y hasta ahí se extendía la preventiva de los 3, sí, de los 3 detenidos, de Ledesma, Maidana y de Cifuentes. Esas fueron las últimas noticias que nosotros tuvimos, y el último, contacto, digamos, hasta que nos llegó la notificación de que teníamos fecha para el juicio abreviado, que es una propuesta que se hace desde la Fiscalía y que la familia de la víctima y los imputados tienen que aceptar, porque eso es así. También esa es digamos, como el orden de las cosas. ¿No existe una instancia de apelación en este caso? Sí, decimos. Sí, no existe una instancia de apelación en este caso como para reclamar por parte de la querella una pena mayor para todos los imputados. No te escucho bajo, a ver si le voy a dar más al teléfono. Bueno, no te escuché bien la pregunta. Lo que te preguntaba era con este tipo de juicio abreviado donde ellos reconocen su culpabilidad, ¿no existe ahora una chance de hacer una apelación para solicitar una instancia de pena mayor por parte de la querella, por parte de ustedes como familiares de Joan de Dios? Exactamente, es así. Nosotros, digamos, en diálogo con los abogados y con la Fiscalía, de ninguna de las dos partes, ni desde nuestro lugar, ni tampoco de los imputados. Ellos aceptan la pena y tienen que hacer un cumplimiento efectivo de la pena que se les da. ¿Cuál era esta instancia de juicio? ¿Cuál era la aspiración que tenían ustedes en cuanto a la condena para Pablo Ledesma, para Ángel Cifuentes y Javier Maidana?
Disculpame, no te escuché bien. ¿Cómo era la pregunta? ¿Cuál era la intención o cuál era la aspiración de pena que ustedes esperaban para los 3 imputados? Porque fueron 11 años para Ledesma y 4 años para Cifuentes y Maidana. Claro. En realidad, nosotros empezamos a tener conocimiento de estas cuestiones, o por ahí uno tiene cierto conocimiento por lo que escucha en las noticias de otros casos y de otros hechos, ¿no? Pero desde el asesoramiento de los abogados y de lo que la Fiscalía ofrecía, nosotros siempre estuvimos en conocimiento de que no iba a ser más que lo que se logró en esta pena, en este juicio, digamos. Lamentablemente, porque digamos que la justicia está hecha así, no es que no se busquen más alternativas o que nosotros nos conformemos con esto. La justicia es lo que propone y es a lo que más podíamos aspirar era a esa pena, digamos, dentro de las posibilidades que se nos brindó. Porque ir a un juicio más extenso no nos daba, era lo que nos explicaba nuestro abogado, era ir a un juicio más extenso para lograr quizá 1 o 2 años más, con la posibilidad de que ellos en cierto tiempo puedan salir. Claro. María José, entonces, la pregunta... Sí, decime. Sí, yo también te escucho por ahí medio entrecortado. La pregunta es, en el marco de todas estas audiencias, y si bien los 3 reconocieron su culpabilidad en el hecho, ¿en algún momento les pidieron perdón a los familiares? No, la verdad que no. Creo que hubo una intención, pero viste, en realidad nosotros como familia y conociendo cómo fue la situación, yo me siento por ahí con la necesidad de decir que este fue un hecho trágico que fue desde un lugar de arrebato, de inconsciencia total, seguramente por parte de quien lo hizo, y posiblemente tenga cierto arrepentimiento. Pero no hubo un pedido de perdón, la verdad que no, de ninguna de las partes. ¿Y quedó en claro por qué fue el homicidio, por qué mataron a tu hermano? Por este motivo que te digo, lo mataron porque fue una discusión en esa instancia en ese lugar donde estaba sucediendo el recital. Tuvieron una discusión, un entredicho, mi hermano reaccionó y se defendió, y en el momento en que empezó una pelea y la trifulca, digamos así, él se retira del lugar y lo siguen y lo apuñalan, como para marcar quién era el que mandaba ahí, seguramente. Pero nada, o sea, no hubo, como yo siempre, todo el mundo sabe y yo siempre lo recalco porque es así. Mi hermano en ningún momento tuvo ninguna diferencia, ni problema, ni ajuste de cuentas con esta persona, ni él nada le debía, ni nada tenía que darle explicaciones de nada. Fue un enojo, un momento de pérdida de conciencia total por todo lo que hacen, porque se drogan, toman, pierden el sentido de todo lo que hacen, y después vienen las consecuencias que las tenemos que sufrir las personas los inocentes, porque es así, terminamos pagando nosotros las consecuencias, la gente que trata de hacer una vida acorde, digamos, a las normas, viste, respetando el lugar y el espacio de los demás. Convivimos con gente que todo el tiempo está delinquiendo y lamentablemente somos nosotros los que nos tenemos que resguardar de todo eso, porque eso es lo que también nos deja el sabor amargo de todo esto, de que la justicia, yo creo que debe haber un cambio y tiene que haber un cambio, porque los que tratamos de hacer una vida honrada,
y respetar al ciudadano, al prójimo y a todo el que tenemos alrededor, terminamos pagando las consecuencias de todo esto que se ha venido lamentablemente en la sociedad, los valores, el respeto por el que está al lado, prácticamente no existe. Y es lamentable que lo digo yo desde el lugar en el que estoy, porque yo siempre digo, yo soy docente y tengo que inculcar otras cosas en la escuela, el respeto por el que tengo al lado, convivir con los demás desde un lugar de cuidado, de poder ponernos de acuerdo, de no hacerle mal al que tengo a mi alrededor. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? A nosotros nos tocó vivir esto y te sentís completamente desprotegido y abandonado. Esa es la realidad. Y esto refuerza lo que vos decías, ¿no? La necesidad de un cambio en la justicia, porque a casi un año de lo que fue el homicidio de tu hermano, este fallo judicial no cierra las heridas y mucho menos mitiga el dolor. No, para nada. Todo lo contrario, revive y revive en este momento de que ya el 17 de noviembre se cumple un año, y reaviva todo eso que nosotros vivimos en ese momento, que fue tan tremendo. Pero también es cierto que de alguna manera uno siente emocionalmente el alivio de poder cerrar con esto también, ¿no? Uh-huh. Porque me queda cierta conformidad de saber que 11 años en la cárcel para ellos no creo que vaya a ser una jornada de vacaciones. Y de alguna manera las personas que hacen estas cosas pagan. Yo creo que la vida se encarga de hacerles pagar también lo que han hecho y cómo se han comportado. No solamente con mi hermano, sino con el resto de la gente a la que le han hecho daño. Uh-huh. Porque se hacen daño a sí mismos, dañan a su familia, aparte de todo el daño que han generado a los demás. Perfecto. Así que bueno, de alguna manera creo que uno busca ese consuelo, ¿no? Sí, seguramente. María José, te agradecemos el contacto con la Ciudad de la Furia, con Radio 90, y por supuesto, como siempre, los micrófonos abiertos para conocer novedades en cuanto a si puede llegar a pasar algo más en relación a todo esto. Y seguramente, no sé si harán alguna actividad para el 17 de noviembre al recordarse el año de la muerte de tu hermano Joan de Dios Virque en este asesinato que ocurrió en el barrio 25 de Mayo. Por supuesto, si hay alguna actividad, los micrófonos abiertos para conocerla e invitar a la gente a sumarse a esta conmemoración, a este recuerdo. Bueno, yo les agradezco mucho porque siempre han tenido una buena predisposición para escucharnos y para atendernos. También decirle a quienes escuchan que bueno, que lamentablemente estas cosas tristísimas pasan y pedirle a la gente que cuando que lamentablemente si le toca formar parte de estas cosas y ser testigos, tiene que hablar y tiene que decir lo que pasa y brindar su testimonio y las pruebas que puedan ayudar. Porque lamentablemente, tristemente nadie está libre de que le pueda pasar una cosa así. Es la realidad que vivimos en una sociedad que está muy maltratada, vapuleada, los valores se han venido muy abajo, y convivimos a diario con esto. Uh-huh. Entonces, también quiero agradecer a quienes aportaron pruebas y a quienes brindaron sus testimonios. Y bueno, decir que en un principio también la Fiscalía, la Policía actuó con cierta celeridad, entonces nosotros eso nos ayudó y bueno, y estaba todo, digamos, rápidamente en manos de la justicia como para las pruebas que incriminaban a estos tipos. Uh-huh. A Ledesma, los vuelvo a nombrar porque no quiero que la gente se olvide su nombre, Pablo Ledesma, que asesinó a mi hermano, y los otros dos personajes que lo ayudaron, que fueron a esconder pruebas, que fueron Ángel Cifuentes y Javier Maidana,
que barata la sacaron, al igual que Rocío Sánchez, que ella está libre y no tuvo ningún proceso ni ninguna pena porque se prestó como testigo, pero eso no quiere decir que no hubiera sido, que no fue parte de todo lo que sucedió y que llevó a la pérdida de la vida de mi hermano y a todo el dolor que eso en mi familia, en mis padres, ha generado. Muchísimas gracias, María José. Gracias a vos. La palabra de María José Birque, hermana de Joan.